Bueno, cada uno de estos relatos son electrizantes, pero cuando uno oye hablar de, como decía Mario ahora, de gente de tierra adentro que nunca en su vida se habían montado en un barco, estar arriba de un barco en medio de una marejada, todavía las condiciones son para admirarlos mucho más. Estas historias de verdad que nos hacen sentirnos orgullosos de estos hombres que lucharon por la libertad de Cuba y que siguen luchando por la libertad de Cuba. El siguiente conferenciante va a ser Luis García Pereira. Luis García fue capitán de los tines de Hombre Rana en misiones especiales. Estuvo en un rescate en la costa norte de Las Villas en diciembre de 1969. Con ustedes, Luis García. Muchas gracias, Jorge. Uy, qué bien se oye esto. Yo, francamente, lo que más me interesa es hablar de todos los hombres que yo conocí durante todos esos años. Ahí está sentado uno frente a mí que fue el que me enseñó a andar en una B-20 y que hicimos operaciones juntos también. Pero esta operación en particular era una operación de rutina que le estábamos esperando. Estábamos en la base de Croll Key, en Maratón, y habíamos un team completo que yo oía al americano que decía: este es el último team que va a estar aquí porque este es el access to the point, el acceso al punto. Entonces, quiero hacer este relato para que se den cuenta de el profesionalismo que había y el patriotismo que había en todos esos hombres. El jefe de nosotros era Alberto Begiristain. Alberto Begiristain es un tipo inolvidable. Él murió hace poco. Iba mucho a mi casa, nos quedamos con una amistad. Él cargó a mi hija cuando nació, que Bringa la conoce también. Cuando nació yo no sabía que era un baby, y vino Alberto y me dijo: esto se hace así, porque él tenía 4 hijos. Pero Alberto era una sopa de tuerca, no era fácil trabajar con él. Toda la gente aquí que lo conoce lo sabe, pero era tremendo líder y nos entrenó de una manera que fue de la forma que nosotros estuvimos en tantas operaciones exitosamente. Para la operación estábamos esperando, porque era un grupo, y yo esto lo oía porque a mí no me decían nada, yo era capitán. Ahí teníamos 2 fórmulas de 23 pies, con 2 motores de 155 Mercruiser. Pepín me dice que sí. Pepín era el capitán de las 5 y yo era el capitán de las 6. Pero nosotros nadábamos también, porque nosotros hacíamos los ejercicios que hacía todo el mundo. Por la noche el asturiano nos ponía a caminar, por el día a nadar, por la noche a nadar, no parábamos. Y cuando Alberto llegaba el jueves, te chequeaba el cuarto, y si estaba un poquito sucio, te dejaba en la base. Tú sabes, no era fácil. Pero bueno, se fue a hacer la operación y no sé por qué me dice Ricardo, estaba Ricardo, Alberto, hablando con el americano y con Manzanita. ¿Te acuerdas de Manzanita, papi? Y dice Ricardo: oye, tú eres que vas. Y yo pensaba que iba a ir Pepín. Pero bueno, salimos el día 21 de diciembre, bien temprano, a hacer un rendezvous con el Espica de Rolando Martínez. Mira, ahí hay una foto de la lancha. Y ahí está la foto del Espica, ¿te acuerdas? Esa quedó en Cuba. Sí. El Espica era yo creo que Cosculluela lo conoció, era un 58 pies
parecía un destroyer el barco ese, la verdad. Míralo ahí. Míralo ahí. Bueno, el caso es que yo sabía un poquito de que la gente estaba en un pueblecito cerca de la costa, a 1,5 kilómetros de la costa, pero no había la seguridad de que ellos no estuvieran controlados y que al irlos a buscar no fue, y eso había que meterse muy profundo cerca, estaba entre Caibarien y Isabela de Sagua, en el mismo medio entre Caibarien y Isabela de Sagua, en un lugar que había cuarteles de guardia frontera en los dos lugares, Caibarien y Isabela de Sagua. Y había que llegar allí muy profundo dentro de Cuba y se necesitaba tiempo para no formar corre-corre ahí ni nada de eso. Entonces salimos y estábamos supuestos a quedarnos en un área de descanso hasta las 4 de la tarde, que era al este de Anguila. Yo me acuerdo que, por ejemplo, nosotros teníamos en la base, teníamos a 18 hombres en aquel momento. Y de ahí fue cuando, porque cuando había una operación todo el mundo se quedaba en la base. Todos los demás se tenían que quedar en la base, porque más o menos se filtraban las cosas y se sabía. O sea, yo cuando oigo a veces que los americanos, que esto, que lo otro, yo no sé. Cuando aquello Alfredo Otero le habían dado otro barco ya, ¿te acuerdas? Igual que el tuyo, Maruri, un Swift que estaba picado ahí, eso. Y nosotros le pusimos reina por un día, porque él iba ahí a almorzar y eso, y había un programa en Cuba que le decía reina por un día, y le pusimos que Alfredo era la reserva. Alfredo Otero, ustedes lo conocen. Y bueno, entonces yo me acuerdo que el Rolando tenía 2 segundos, Luis Mellado y Campanería. No me acuerdo el primer nombre porque el hermano de él lo fusilaron en Cuba. Si alguien se acuerda cómo se llamaba, Alberto Campanería, que lo habían fusilado en Cuba. Y nosotros llevábamos la lancha a remolque, bien suave, íbamos por el norte de la Cayería, porque no nos podíamos meter aproximado a Cuba porque era una película muy conocida aquella. Entonces, yo me acuerdo que yo le digo, estaba Campanería y le digo, oye, y dice, no, mira, tengo a Cayo Perros en el radar, dentro de 1 hora te montas en la lancha, mira a ver a quién te quiere llevar. Me llevé a Patricio Artigas. A esto Alberto decidió ir a la operación, ¿te acuerdas? Alberto dijo, no, yo voy porque dice, esta operación está muy difícil y esa gente, vamos a dejar una balsa. Y fuimos a dejar una balsa, una RB-12, con todo el equipo y todo, dejarle un cachi. Eso se llamaba cachi. Nosotros, como se le dejó a Bichichi, que después se fue en la balsa de goma, ¿no? Y se le íbamos a dejar pegadito al pueblo ahí. Fue el asturiano, fue Lucas, Ricardo y un gordito que era muy simpático, ¿tú te acuerdas de Pepín? Ahorita te digo cómo se llamaba. Es muy amigo mío, pero ya han pasado tantos años que... Bueno, el caso es que cuando llegamos ahí, me voy con Patricio, arrancamos y le caemos atrás. No, esperamos, y entonces yo le pregunto a Alberto, ¿cómo es que, por qué nos vamos a Bamba? Porque está el brisote, estaba el nordeste ya, que no había, vaya, y decía, no, porque el weather dice que va a haber unos 15 nudos, y de 15 nudos nada, había 25 nudos, parece que la gente del weather no estaban allí, tú sabes. Entonces cuando salimos
alguien se apagó el radio y nos quedamos sin comunicación y cogió Rolando para allá porque eran las 4 de la tarde y son 40 millas, que había que llegar allá a la nochecita, que estaba oscureciendo temprano, pero... Y se me iba perdiendo la... todas estas, Alberto dice, no, cuando estamos, pues nosotros pusimos la base de las 50 y las 30 en la base, pero las balas, o sea, el parque, lo tenía Rolando en el barco de él en Graciquí. Entonces, yo le digo a alguien que me estaba pasando, no, dame 10 cajas de 50. Yo pensé que era, dice Alberto, no, llévate 20, me puso 24. Digo, bueno, Alberto, qué optimista tú eres, güey. Y toda aquella, y cuando empezamos a dar brinco ahí, se partió la antena del radar. Me dice Patricio, tú tienes que aguantar la mano. Y digo, bueno, voy a aguantar. ¿Qué rumbo? Tú mira a ver, Patricio ahí. 1.85, ya se me estaba perdiendo el barco. Entonces, seguimos 1.85 hasta que ellos se dieran cuenta. Cuando se empieza la gritería, miraron para atrás, tuvimos que coger la lancha y remolcarla. Un remolque con una mar y con el viento por la popa. La lancha esa se metía contra la popa cuando llegamos allá al punto, se metió contra la popa del barco y se le rajó la proa. Para que tú veas que nosotros hacíamos las operaciones, porque me dice Alberto, el radar se había partido la antena, ese radar tenía un problema con él siempre, la que tenía bueno el radar era la otra. Pero, y si así prendí el radar, nunca trabajó mejor. Se fue el día que mejor trabajó ese radar, parecía un Nintendo. Entonces, tuvimos que buscar, llegamos a una punta ahí, que me acuerdo que se llama Punta Higuereta, y de ahí eran 3,5 millas al punto. Cuando llegamos al punto, venía una lancha por la costa, nos pegamos bien al mangle, estaba la marea alta, porque eso lo hicimos con marea alta. Nos metimos atrás de un callito de mangle ahí y teníamos que seguir, y cuando arrancó la lancha no arrancaba. No había manera que arrancara. La lancha aquella dio la vuelta para atrás, rastrillamos las piezas, Patricio tenía la 30 en la proa. Me dice, a mí no hay que decirme cuándo. Yo, no, pues no tire, pues. Porque aquello estaba lleno, a ellos le habían hecho un cerco y aquello había mucha actividad en el área. Entonces Rolando estaba sentado allá afuera, lejos de, como él estaba, eso está entre Cayo Fragoso está al norte de Caibarien, ahí era donde era el punto alterno, era en el norte de Cayo Fragoso. Que inclusive cuando tenemos esa situación, yo le dije a Alberto, mira Alberto, yo creo que tenemos que buscar una cañería que podamos meternos, porque aquí no podemos salir, es de día ahorita. Y dice, por poco me tiran al agua, porque la gente, todo el mundo se quería ir para las Navidades. Yo digo, caballero, mejor. Bueno, pero esa fue la decisión. Alberto no era muy democrático tampoco, él... bueno, creo que es un poquito larga la historia, vamos a terminarla otro día. El caso es que tuvimos... 2 minutos más. Tiene 2 minutos más. Bueno, el caso es que tuvimos que sacar la balsa que estaba enterrada, que por cierto el asturiano, que Dios lo tenga en la gloria, dejó el radio cuando Alberto estaba llamando al asturiano. Yo estoy ahí abajo con Patricio y oigo a Alberto llamando, oye, no lo llames más. Y dice, y vinimos en las 2 balsas. Sacamos la balsa y nosotros teníamos una RB9 también, y yo vine con Patricio,
Patricio vino en la grande, vino con Ricardo y con Lucas en la chiquita, y Rolando, increíblemente, yo no pensé que fuera a entrar, pero Alberto me dijo, ese entra porque ese en la ciguanea no salimos ahí a las 6 de la mañana. Rolando entró de día ahí y tropezando con el fondo, y ese era un fondo duro. Bueno, gracias a Dios llegamos allá, y cuando llegamos allá, en el debriefing nos dicen, bueno, ¿qué les parece a ustedes de ir otra vez? Y yo dije, perfecto, ahora es cuando tenemos que ir, porque imagínate tú, tenemos la otra lancha ahí, pero dijeron no, vamos a sacarlo por otro lado, y lo sacaron por la base de Guantánamo. Bueno, muchas gracias.